pero fue una llamada muy larga, 1 hora y 20 minutos de conversación, hablaron de todo. Lula dijo que fue una conversación bastante amistosa y que ya trajo algunos resultados como vas a ver a continuación, ¿verdad? Lula llama a Trump y propone retomar las negociaciones sobre tarifas. Ese fue el punto más importante de la conversación entre los dos, las tarifas. Lula dijo, mira, Trump, te están dando información equivocada, le estás imponiendo tarifas a Brasil basándote en información errónea que te están dando, te están engañando ahí. Eso fue lo que dijo Lula, eso es él. Claro, dando esa indirecta a Marco Rubio. Y entonces Trump dijo, no, vamos a abrir negociaciones entonces, vamos a volver a conversar. Mira, Lula le dice a Trump que Brasil no necesita clasificación para combatir el crimen organizado. También hablaron sobre esa cuestión de clasificar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, ¿verdad? Y Lula dijo, para que combatamos el crimen no necesitamos ese cambio, porque ya estamos haciendo el trabajo de combate aquí, ¿verdad? De qué hablaron, qué conversaron después de meses, desde mayo no hablaban. Desde mayo, esta es una nota de BBC News Brasil, ¿verdad? Fue cuando Lula estuvo en Estados Unidos, fue recibido con alfombra roja, hubo un almuerzo entre los presidentes, ¿verdad? Hubo toda esa ceremonia de halagos y todo eso. Después de eso, solo golpes, porque luego Flavio estuvo con Trump y entonces Trump empezó a anunciar las tarifas, empezó a atacar al gobierno brasileño, Marco Rubio más que Trump incluso, ¿verdad? Y entonces ellos no se habían hablado todavía desde mayo, ya estamos en agosto, casi septiembre. Y entonces Lula decidió tomar esa iniciativa que dio el principal resultado, que es este aquí, mira. Después de la llamada entre Trump y Lula, ministros de Brasil y Estados Unidos retoman conversaciones comerciales. El secretario de Comercio de Estados Unidos, que es equivalente aquí en Brasil al Ministerio de Industria y Comercio, llamó a su homólogo aquí en Brasil, al ministro Márcio Elias Rosa, para conversar. Y dijo, oye, Trump nos ordenó reabrir la negociación, así que vamos a conversar, ¿no? Reabrir la negociación con Estados Unidos es una excelente noticia porque estamos perdiendo con esto de las tarifas. Y también es una manera de meterle en la cabeza, o al menos intentarlo, ¿no? Porque el tipo es impredecible, pero intentar meterle en la cabeza a Trump que Lula no es una amenaza para Estados Unidos, al contrario. Lula siempre se llevó bien con Estados Unidos, incluso se llevaba mejor con los republicanos que con los demócratas, aunque parezca increíble. Él fue muy cercano a George Bush, ¿no? Y ni tan cercano hacia Obama, porque Obama también hizo unas jugadas sucias. Entonces, para que te des una idea, él se llevaba bien con los republicanos. Entonces, una vez más, esa conversación aparentemente, ¿no? Aparentemente dio resultado ahora. De Donald Trump, ¿no? Podemos esperar cualquier cosa de él, incluso nada, según Datafolla, Lula marca 39 en la primera vuelta y Flavio Bolsonaro tiene 33%. Acaba de salir esta encuesta, hace menos de media hora que se divulgó esta encuesta por la Folha de São Paulo y por Globo News, ¿no? Entonces mira, en el primer sondeo de Datafolha, después del inicio oficial de la campaña presidencial y el registro de las candidaturas, Lula marca 39 y Flavio Bolsonaro 33 en la primera vuelta. En la segunda ronda, el petista lidera con 20%. Entonces, es lo siguiente, Lula tenía 40%, bajó a 39%. Como es solo un punto, ni siquiera cuenta como caída, es una oscilación, porque está dentro del margen de error y dentro del margen de error no es una caída. Entonces es prácticamente como si él estuviera estable. Antes tenía 40%, ahora tiene 39%. Flavio tenía 33%, sigue con el mismo 33%, entonces hay una diferencia de 6 puntos porcentuales, antes era 7, ahora son 6 puntos porcentuales, una diferencia por encima del margen de error en la primera vuelta. En la segunda vuelta, ellos están empatados en el límite del margen de error, que es de 2 puntos porcentuales para arriba o para abajo. En el límite los dos pueden tener 45%. En el límite es la posibilidad más remota, pero existe, ¿verdad? En la segunda vuelta, Lula tiene 47%, él tenía 48%, Flavio tenía 43%, sigue con 43%. Entonces, pasó lo mismo, Lula bajó un puntito en comparación con Flavio Bolsonaro, pero él sigue todavía en la delantera. Entonces, bueno, estamos viendo que el escenario venía cambiando a favor de Flavio, pero se estabilizó, Flavio dejó de crecer y Lula también dejó de bajar. Entonces, eso es una buena señal para la campaña de Lula, que está sufriendo muchos golpes por esta historia de Luliña. Impresionante. Es Motorín, Paulo Motorín, periodista que era de Intercept, ahora está en el ICL, ¿verdad? El perito admite que no comparó los gastos de Dark Horse con los precios de mercado, porque Flavio dijo, no, ya rendimos cuentas.
¿Qué apareció? Hay un peritaje sobre la película que dice que la película costó 75 millones. ¿Qué peritaje es ese? Primero, el peritaje fue contratado por la propia productora de la película. Entonces ya es sospechoso el informe del peritaje, ¿no? Porque es una parte interesada en la historia la que está pagando. Segundo, no comparó, por ejemplo, si el caché era de valor de mercado, si el valor que se pagó a los extras era de valor de mercado, si el escenario, si el vestuario costó el valor de mercado. Porque los tipos pudieron haber inflado el negocio para desviar una parte del dinero, ¿no? Entonces, él admitió, Paulo Motorim, habló con el tipo que hizo ese peritaje y él dijo que no. Mi peritaje era solo para descubrir si había dinero público en la película. Como el dinero vino del Banco Master, no era dinero público. Él dijo eso, pero sí es dinero público porque es dinero de jubilados y pensionados de varios lugares de Brasil, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo solo fui contratado para hacer eso, entonces ese peritaje no significa absolutamente nada, no hay ninguna rendición de cuentas. Y Flavio Bolsonaro seguirá siendo presionado para explicar qué hizo con 61 millones de reales que recibió de Daniel Borcaro, el mayor estafador de Brasil. Él va a tener que explicar eso muy bien, ¿verdad? En fin, procuradores de la Lava Jato son sospechosos de filtrar el caso Luliña, la revista Abeja, según fuentes de la Policía Federal. La revista Abeja publicó ayer el reportaje, digamos, más completo sobre el caso, el reportaje más extenso sobre el caso, pero aún no es completo porque todavía está hablando de fragmentos, ¿verdad? Pero, en fin, ¿qué pasa? Paulo Goné, procurador general de la República, tiene en su gabinete a 5 procuradores que eran de la Lava Jato. O sea, 5 procuradores que odian a Lula. Lo odian con todas sus fuerzas, y entonces la Policía Federal sospecha que fueron estos tipos porque también tienen acceso a la información de la investigación, que fueron estos tipos los que habrían filtrado a la prensa, que vienen haciendo estas filtraciones sistemáticas a la prensa, ¿verdad? Incluso la filtración que se hizo para la revista Abeja, que fue la que publicó el reportaje más completo de la historia. Entonces, así, Paulo Goné, que fue nombrado por Lula, pero él es conservador, llamó a estos tipos de la Lava Jato, estos tipos que ya sabemos que ya robaron en el proceso anterior, ¿verdad? En el proceso de Lula ya. Ya. Trucos sucios para poder condenar a Lula y sacarlo de la elección de 2018. Ahora, esos tipos están allá en el gabinete del Procurador General de la República. Uno pensaría que fueron castigados por lo que hicieron en la Lava Jato, ¿no? Para nada, no fueron castigados en absoluto. Están allá en el gabinete del jefe del Ministerio Público Federal. Y entonces la sospecha de la Policía Federal, que es la que va a investigar, que va a recopilar los datos y va a descubrir quién filtró. Y en el momento en que descubran quién filtró, esa persona que está filtrando, si es que es solo una persona, ¿verdad? Porque pueden ser más. En fin, será responsabilizado conforme lo establece la ley. Y es violación del sigilo funcional, ese es el nombre del delito que la persona cometió. Y va a pagar. Incluso puede ser expulsado. Si es algunos de los fiscales, expulsado del Ministerio Público. Si es Policía Federal, expulsado de la Policía Federal. Eso puede pasar. Y hasta puede ir a la cárcel, ¿eh? Puede ser preso, dependiendo de la situación. Entonces vamos a esperar para saber porque todo indica que la filtración fue hecha por gente que odia a Lula y que ya odiaba a Lula desde hace algunos años. Esa banda de la Lava Jato no se detiene. Es impresionante cómo no se detienen.